Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con nuestro curso bíblico de todos los días, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo 4 de esta narración sobre la fundación de la iglesia en Corinto. Hemos iniciado los primeros pasos ubicando los primeros versículos, tanto el número 1, el número 2, el número 3. Ahora el número 4 nos informa y nos dice que Pablo dice que todos los sábados discutía con los judíos y con los paganos en la sinagoga, y ciertamente que con los paganos tendría que discutir en los lugares donde él se encontraba. Corinto, una ciudad muy interesante. Ya hemos presentado en el versículo 1 que se nos hablaba de Corinto, una ciudad cosmopolita, llamémosle así con una terminología nuestra. Upeba lleva vendú, la gente, Eva, Ñemonguetá, y Cuay. De por sí parece que el griego siempre era muy religioso. Recuerden lo de Atenas, esto también tenía una influencia por todas partes. Pero aquí algo más aún, porque al ser una ciudad portuaria, tenía ciertas cosas de lo que era también lo promiscuo, la promiscuidad. Y entonces era como un caldo de cultivo en donde Pablo viene, entra, tiene que predicar, tiene que buscar la transformación del hombre, buscar la dignidad de la persona. Eso es lo que nosotros encontramos en todas partes, y esto es lo que también al encontrar en todas partes la promiscuidad o el desatino o el olvido de los valores y los principios elementales y fundamentales de nuestra humanidad, del hombre, de la persona. Ciertamente que el cristianismo, y aquí representado en Pablo, comienza a trabajar. Recuerden que Pablo, incluso estando en Atenas, dice, mientras esperaba a sus compañeros, se llenó, dice, de indignación al contemplar la ciudad llena de ídolos, muchos dioses para tantas cosas. Y aquí, imagínense, aquí entonces es donde la dignidad del hombre es totalmente pisoteada. Hemos presentado lo que significaba, y ustedes pueden ir también a nuestros cursos anteriores, aquellos que hablan específicamente sobre el capítulo 18, versículo 1 de Corinto, cómo se nos presenta en la ciudad. Hay muchos estudios y ustedes pueden también mirar desde el aspecto bíblico
cómo se miraba y cómo se comprende históricamente esta ciudad portuaria, esta ciudad que hacía competencia incluso con otras ciudades importantes dentro de la Grecia. Bueno, hoy queremos mirar este capítulo 18, versículo 4. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Una característica que siempre fue, así como narramos en pocos lugares, Pablo no va directamente a la sinagoga, pero casi ninguna de estas ciudades se salva, digamos, de un Pablo que va hasta la sinagoga para poder conversar con los judíos. Es el lugar donde se reunía la comunidad. Pablo es judío. Además, el cristianismo se entiende desde el judaísmo, queridos amigos. Este aspecto no podemos olvidar. Nuestro Papa, el documento de la Iglesia, nos habla de que los judíos o el judaísmo, ellos son hermanos mayores nuestros. Hermanos mayores nuestros. Todo el Antiguo Testamento que nosotros lo asumimos, porque si no, el Nuevo Testamento no tendría razón de ser. El Nuevo Testamento no tendría raíces o fundamentos si nosotros no miramos y no entendemos lo que sucede en el Antiguo Testamento. Hablando en una forma rápida y en una pronta, decimos que el cristianismo es la respuesta concreta o la realización, decimos, o el cumplimiento. Incluso San Marcos capítulo 1, versículo 15 habla: esta es la hora en que se ha cumplido aquello que Dios había prometido con su pueblo. Esa promesa de Dios que se cumple en la realidad del Nuevo Testamento, en la persona de Jesús. Esto nos hace entender que entonces el Antiguo Testamento es esencial para entender el Nuevo Testamento. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este día estamos leyendo desde la carta de Santiago, capítulo 1, del 1 al 11. Santiago, servidor del Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que nuestra fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada a cambio. Pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Y así continúa esta palabra del Señor. Santiago lo ñemonguetaña en Yeina. Santiago, queridos amigos, como discípulo del Señor, hoy Cuapona lleva Peñan de Yara, caminó con Él, uno de los primeros en ser llamados justamente por Jesús. Y aquí entonces escribe toda su experiencia y nos anima a nosotros, como primer obispo también de Jerusalén, a su comunidad cristiana. Santiago es muy concreto.
muy directo. Hae naipu a yuyeteo y naipu a miniyeteo y la ihanma lleva. Es decir, ojikwa wohanwa isha lleva. Lo primero que nos pide, como siempre, como ya hemos escuchado también de Pablo, la paciencia. Es el primer elemento, porque la paciencia es lo que dice, nos muestra esa virtud probada. Si nosotros entramos en la paciencia, en la búsqueda, ciertamente, que vamos a llegar a nuestro objetivo. Luego la virtud probada. Y luego va continuando que esa paciencia va acompañada directamente de las obras perfectas. En la medida en que añade entonces yaguatajina, yayapoina con paciencia lo que el Señor nos pide. Vamos a llegar a conquistar estas obras que el Señor nos está pidiendo. Recordemos que Santiago nos habla mucho de las obras. La fe que se demuestra por medio de nuestras obras, las obras del bien, las obras de seguir verdaderamente lo que el Señor nos pide. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Entre los años 2008 y 2009, el entonces cardenal Bergoglio recibió un listado elaborado por un arzobispo con los nombres de más de un centenar de personas asesinadas por su fe en la Argentina de los años 70. Años más tarde, en Buenos Aires, en un encuentro anual que organizaba el Martes Santo en la comunidad de San Egidio, en memoria de los mártires contemporáneos, Bergoglio le hizo la siguiente petición a Marco Gallo, un profesor de la Universidad Católica de Buenos Aires. Y entonces a una de estas, ceremonias, él me entregó después este plico, esta carta, en cui Monseñor Giaquinta había preparado este listado. Y me dijo, quizá sería bueno que con la comunidad de Sant'Egidio puedes trabajar y profundizar este trabajo. Fruto de la investigación nació este libro, En el ojo de la tormenta, un recorrido a través de mujeres y hombres religiosos, obispos, laicos y catequistas que perdieron la vida debido a la persecución religiosa a los cristianos durante la última dictadura militar en Argentina. Poder ayudar a conocer la historia de estos hombres que en un tiempo de gran polarización política han vivido con gran esfuerzo esta elección por la libertad del Evangelio, dando su vida en la búsqueda proprio de una unidad que parecía imposible, proprio por esta polarización que existía en el país. En abril de 2019 el pontífice habló de la beatificación de algunos de ellos, concretamente de los conocidos como mártires de La Rioja. Enrique Angelelli, vescovo diocesano, Carlos de Dios Murias, francescano conventuale, Gabriel Longueville, sacerdote fidei donum, e Wenceslao Pedernera, catechista, padre di famiglia. Questi martiri della fede sono stati perseguitati per causa della giustizia e della carità evangelica. En el prólogo del libro, Francisco se detiene a reflexionar sobre estos mártires y en concreto sobre la figura del obispo Angelelli, al que conoció y define como un enamorado de su pueblo y del que recuerda de su visita en 1973 el afecto con el que trataba a los ancianos, a los pobres y a los enfermos. Padre Arrupe, grande visionario, y el provincial Padre Bergoglio van a visitar Angelelli en un momento muy difícil porque los terratenientes habían organizado una pedrada, cioè tiraron piedra al pobre
obispo Angelelli. Entonces era como decir, tú eres un comunista, tú eres un revolucionario, no tienes que estar aquí. Bergoglio lo cuenta, quedó impactado de la figura de Angelelli, de este amor por los pobres, de este amor por la comunión. La versión en italiano de este libro se presentó en la Filmoteca Vaticana, con la presencia del profesor Gallo, una ayuda como escribió el Papa para conocer y comprender la santidad a través de la historia que además abre una ventana no solo a Argentina, sino a un mundo de testigos de la fe que siguen derramando su sangre en tantas partes del mundo. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024, sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, principalmente el versículo 4, que nos cuenta que todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a judíos como también a los paganos. Nos hace entender, y decíamos y hacíamos un resumen, para que podamos también nosotros ubicarnos en la mentalidad de esta comunidad y sobre todo en la mentalidad de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? O mejor dicho, porque Pablo justamente tiene que ir a una sinagoga. ¿Él acaso ahora ya no es cristiano? ¿Él acaso ahora no está predicando a Jesucristo? Ciertamente que sí. Y esto lo entendemos y lo entendemos muy bien. Pero en el bloque anterior hablábamos, e incluso lo que los documentos de la Iglesia hoy en su reflexión nos dice, que los judíos, el judaísmo, son nuestros hermanos mayores. Nuestros hermanos mayores en el sentido que están antes que nosotros, ¿entendiste? Tu hermano mayor nació 2, 3, 4, depende cuántos años antes que vos. Y entonces es un poco la influencia y es lo que deja también como continuidad que nosotros después lo vamos viviendo. El hermano menor, el cristianismo, somos nosotros. O de otra manera podemos decir que así lo presenta la palabra de Dios, principalmente la Biblia, como una continuidad. Es la continuidad. Por eso notamos que todos los escritos bíblicos se refieren continuamente al Antiguo Testamento. Los escritos bíblicos continuamente miran el Antiguo Testamento. Tuvimos también dentro de la historia de la Iglesia, y estas son algunas exageraciones,
que algunas personas dentro del desarrollo teológico en la vida cristiana, en la vida escriturística, incluso muchos como querían dejar de lado y decía que el Antiguo Testamento es una cosa mala. El Antiguo Testamento es del Dios demiurgo o del Dios, no el Dios de Jesucristo, ¿entienden? Más o menos así. Sin embargo, el Dios de Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el Dios a quien alaba. Ahora, la revelación es importante y por eso algunos evangelios hablan directamente, y Marcos específicamente, que es el primer evangelista, narra y cierra el aspecto diciendo que este es el tiempo, el kairos, el tiempo oportuno. Este es el momento en que Dios se manifiesta y se da a entender, se realiza en la persona de Jesucristo. Y entonces por eso, cuando este versículo 4, todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga, tiene razón de ser. Pablo debía encontrarse con sus hermanos judíos para discutir, para hablar, para dar a entender o un malayan de Mesías, o imañán de Betebe, ese que fue prometido por el Señor. Dale, ánimo, fuerza, vamos a, ¿entienden? O sea, todos estos elementos nos ayudan a mirar, a entender y a saber que en la persona de Pablo se está cumpliendo ya lo que Dios había ordenado en su plan de salvación. En la persona de Jesucristo, entonces Pablo intuye, sabe que esto ya se había realizado. Y esta es una reflexión teológica muy importante. Todos los sábados entonces él iba hasta las sinagogas, discute con ellos, tanto los judíos como los paganos. Pero tiene una intención Pablo. Pablo quiere persuadirlos. Pablo, con su discurso, quiere que ellos vayan entrando poco a poco en esta mistagogia, ¿verdad? O sea, en esta revelación del misterio. Que ellos puedan entender, que ellos puedan ver, que ellos puedan llegar a lo esencial de lo que Jesucristo les ha traído o de lo que Jesucristo les ha ofrecido. La realización, el plan de salvación concreto realizado en la persona de Jesús. Entonces ahí vienen nuestros agiógrafos, ¿verdad? Porque estos sí que han entendido. Esto están, después de esa experiencia tan cercana con Jesús de Nazaret, después de vivirlo profundamente en su corazón, ellos ahora lo están ofreciendo y lo están dando al pueblo. Ellos ahora lo están ofreciendo y nos dan a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por eso dice, y hay razón de ser para que Pablo vaya verdaderamente a la sinagoga. Porque allí se encuentran sus hermanos que están esperando de una o de otra manera la realización, la plenificación de lo que Dios había dicho y prometido a su pueblo. Volvemos enseguida con más Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.
tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu. Yo soy el camino firme, Yo soy la vida y la verdad. yo soy el camino firme. Y el Santo Espíritu tendrán. Soy camino, soy la vida, yo soy la verdad. Yo soy camino y Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al llegarán al Padre y el Santo Espíritu Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Parecía un día más
dormías y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañé, Antiguo Testamento. Le tenemos aquí a un Pablo, versículo 4 del capítulo 18, que discutía él en la sinagoga todos los días, es decir, los Shabbat, los sábados, ahí se encontraban con los judíos, miraban un poco la Torá, miraban el Antiguo Testamento, y así. Entonces ellos van hablando, van procurando entender, interpretar sobre todo la palabra de Dios. Pablo era por la pinta muy eficaz, porque miren que Pablo donde va, lo primero que busca es una sinagoga. Lo primero que él está buscando es un lugar donde se reúnen sus hermanos compatriotas, es decir, los judíos. Y cuando él discutía, razonaba, debatía, es lo que busca. Tiene una cultura griega, evidentemente, Pablo. Entonces está siempre él mismo con esta estructura maravillosa en su pensar, en su elaborar de su propio pensamiento para dar a entender cómo se cumple este misterio de salvación en la persona de Jesucristo, de quien él ahora se vuelve el mensajero, el predicador, el anunciador. Y discutía en la sinagoga
todos los días de reposo. Pablo era muy eficaz. Pablo era muy eficaz. Y por eso es que después notamos que existen muchas comunidades cristianas fundadas por Pablo. Muy eficaz, muy eficaz. Ojalá, ¿verdad?, nosotros tuviésemos, aunque sea una pizca de lo que Pablo... Porque miren, en el tiempo de Pablo, lo que significaba y lo difícil que era viajar, moverse, dificultades. Él, en el capítulo 11 del segundo libro, de la segunda carta a los Corintios, justamente después nos narra un poco en ese capítulo todas sus adversidades, todos los problemas, todas las dificultades, que no son simplemente dificultades personales o dificultades en cuanto a la movilización o en cuanto a las otras personas, sino que también dificultades dentro de la misma comunidad, Pero él debate, le gusta la discusión y tiene esa capacidad de convencimiento, les agarra aquí a la gente. Por lo tanto, ellos discutían, razonaban entre judíos y los griegos. Los griegos presentes en la sinagoga eran gentiles interesados, simpatizantes del judaísmo. Esta es otra cosa importante. O sea, hemos dicho anteriormente que Pablo en Atenas, él también discutía, dice, en las plazas. Aquí se nota que los atenienses, hasta incluso puede ser que hayan tenido una fuerza democrática mucho más fuerte, el centro, ¿verdad?, de la democracia, de la cultura occidental. Pero ahora nos encontramos en Corinto. En Corinto también Pablo sigue hablando, pero ¿quiénes eran estos paganos? Y estos paganos son los que poco a poco se estaban adhiriendo al judaísmo. Son los famosos prosélitos. Se están adhiriendo al judaísmo. Pero al llegar Pablo, entonces, imagínense, pagano, judío, y ahora se le ofrece el cristianismo. Pero el cristianismo que no quiere tampoco dejar opacado al Antiguo Testamento. El cristianismo nunca hizo eso. A pesar de que tuvimos algunas corrientes que querían y decían incluso, no, el cristianismo es el único que ahora funciona y todo lo que es Antiguo Testamento tenemos que separarlo, tenemos que dejarlo de lado, ¿verdad? Sin embargo, aquí nosotros encontramos que no es así, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que Pablo, su interés es dar a entender que es una continuidad, dar a entender que aquí nosotros pasamos a lo esencial y lo fundamental de la vida de Jesucristo. Estamos pasando a lo esencial que nos está mostrando la misma comunidad, que vive, que entiende. A ver, entonces, era como veo señan, a ver, orero huere copea, cuanga pepe y cuamia ve, pella por mi anguaisa ve, orero de apojáis. Volvemos enseguida con maña de Yarañe y Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión.
Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que Rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero Rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed. Y Dios es Rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan, alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rahamim hacia su bebé. Él dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rahamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King.
está mi vida. Hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí está. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo, te busco en el mar. Quiero sentirte en este viento que roza mi alma y mi piel. Por valles oscuros, anduvo mi ser. Enséñame, oh buen maestro, tu camino a encontrar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo, sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo, sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame. La región del Nagorno-Karabaj se encuentra en Azerbaiyán, pero la mayor parte de su población es armenia. Esto ha causado disputas sobre quién tiene derechos sobre la región, si Armenia o Azerbaiyán. Su población es mayoritariamente armenia. El conflicto entre ambos ha afectado directamente a la iglesia local. Más de 100 iglesias cristianas han sido completamente destruidas durante el conflicto. Hay muchos vídeos que muestran a azerbaiyanos entrando a iglesias y destruyendo todo lo que encuentran a su paso, iconos y crucifijos. Las iglesias construidas recientemente están siendo completamente destruidas, las han arruinado, pero no se han atrevido a destruir las iglesias que Europa reconoce como patrimonio internacional.
La región del Nagorno-Karabaj estuvo dominada por la Unión Soviética desde el 1923. Con la caída del comunismo estalló la guerra entre Armenia y Azerbaiyán y los cristianos se vieron atrapados en medio de ella. Hay un monasterio en Nagorno-Karabaj llamado Dadivank. Nuestros monjes vivían ahí. Ahora los azerbaiyanos han prohibido a nuestros fieles ir a rezar a ese monasterio. También han prohibido que otros sacerdotes releven a los que siguen ahí. Esta guerra lleva más de 30 años y se ha convertido en un conflicto casi olvidado a pesar de que algunas personalidades, como el Papa, manifiestan públicamente su preocupación por la situación. Así lo hizo en su visita a Armenia en 2016. Y en su discurso a los miembros del cuerpo diplomático en el Vaticano este año. Esprimo preoccupazione anche per la stessa situazione nel Caucaso meridionale tra l'Armenia e l'Azerbaijan, esortando le parti ad arrivare alla firma di un trattato di pace. È urgente trovare una soluzione alla drammatica situazione umanitaria degli abitanti in quella regione. Sus palabras son fuente de esperanza para los cristianos armenios que se sienten olvidados. Para mí es un consuelo porque sabemos que un verdadero pastor siempre consuela a sus hermanos. Esto es un consuelo, pero si queremos conocer el impacto de sus palabras, como él ya ha dicho, el peso siempre depende de los seguidores. Si una persona tiene muchos seguidores, verdaderamente sus palabras tendrán una fuerte repercusión. Las negociaciones por un acuerdo de paz iniciaron hace 2 años, pero aún no alcanzan un consenso y de hecho la situación no parece mejorar. Sin embargo, un acuerdo de paz permitiría que los más de 120.000 armenios desplazados regresasen a sus hogares. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, y estamos reflexionando este capítulo 18, versículo 4, cuando dice que todos los sábados, esto también es interesante, el Shabbat, todos los sábados, ¿viste? Estamos en el cristianismo, entonces no le interesa tanto el día como tal, a pesar que el día Shabbat es importante, pero siempre quedará como el Shabbat como un día en que nosotros dentro de nuestra organización y dentro de nuestra institución buscamos dándole el sentido teológico, ¿verdad? El Shabbat, día del descanso, fue el día en que el Señor descansó. Incluso le dan la connotación teológica desde el Génesis, capítulo 2, versículo 2 también, cuando después de la creación dice que Dios descansó, ¿verdad? Dios descansó. Teológicamente va mucho más allá que un descanso o un reposo externo del cuerpo, del dormir, de descansar, de recrearse, sino que el Shabbat, el descanso de Dios, significa que Él está pasando la responsabilidad principalmente al hombre. Yo me retiro de escena, yo me voy, me he jubilado, vamos a decirle así, para darle lugar a estos que ahora van a continuar. ¿Quiénes son estos que van a continuar? Es la comunidad cristiana. Por lo tanto, el Shabbat tiene un sentido teológico de asumir una responsabilidad en la creación del mundo. El Shabbat tiene una gran responsabilidad en cuanto que compartimos la propia vida del pueblo, de la gente, allá a los demás. Nos ayudamos para dedicarle un tiempo oportuno al Señor. Pablo aquí también se reúne, se va el Shabbat, quiere conversar con ellos. Pablo después describió el carácter de su predicación en Corinto. Pues
me propuse no saber entre ustedes cosas algunas, sino a Jesucristo, y a ese Jesucristo que fue siempre el centro de la historia. A ese Jesucristo que ha sido el Mesías, el ungido, enviado por Dios, para poder darnos este paso de salvación, de liberación. Pablo entonces describió el carácter de su predicación en Corinto. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, tenemos otro elemento aquí, porque todos estaban los días sábados, Pablo y Silas, que discutían. Pero ahora llegaron de Macedonia, dice, ¿verdad? Él está ¿con quién? Y está con los judíos en la sinagoga, queriéndolos persuadir. Ando pues está este hoy. Oye, pues no, oye, porque está en 10, y yo fuera, va a voy a poner, va epa, la voy a poner y se dedica a ellos. Un objetivo principal de cualquier persuadir. Y aquí entramos todos. Cuando hablamos de los paganos, decíamos, con algo oñe convertía a la pagano, pero oñe convertía al judaísmo, o eran simpatizantes con el judaísmo. Ahoibe, oñe bative, ya en domingo, va para el judaísmo, va para la Torá, va para los añandé. Entonces Pablo se encuentra con esta gente también, pero que son de origen pagano. No son directamente ya judíos bien preparados, con quien yo puedo presentar de una forma clara y directa. Este es el Mesías, y hablar directamente ya del Mesías. Este es quien nos ha traído el eje del cambio de vida, el eje y lo esencial de nuestra propia existencia. Y por eso nos está diciendo que aquí Pablo escribe el eje, el carácter de su predicación. Pues me propuse no saber. Me propuse, dice, no saber. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Como una cosa tal vez mirada como negativa. Entonces Pablo me propuse no mirar, no saber esas cosas, porque ahora llega lo que nos va a llenar. Ahora está llegando lo que a nosotros nos va a dar razón de vivir. ¿Quién será? La centralidad de Jesucristo. Y Pablo, eso nos insistirá continuamente. Como ejercía el mismo oficio, él había quedado en la casa de Áquila y en la casa de su esposa, en este caso Priscila, los dos juntos, trabajando ahí, más Pablo que se adhiere a ellos. Es categórico de que Pablo ya estaba pensando años luz. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar hasta Roma? Ahora que Dios me está abriendo el camino. No se olviden que Hechos de los Apóstoles es un libro, así como se escribe, como Lucas lo escribe, pensando el accionar concreto de ¿quién? El accionar concreto de Dios por medio de cada uno de nosotros. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.